Hola, continuamos entonces con el estudio de las funciones. En esta ocasión, pues vamos a seguir trabajando con la forma de representación de una función. Anteriormente, en el primer video, habíamos visto que la función se podía representar, o una forma de representación era la verbal y otra era una tabla. Habíamos hecho una tablita que quiero entonces retomar en esta ocasión. Entonces, además de esa tabla, también se pueden hacer gráficos, se pueden llevar las variables a un plano cartesiano y además podemos emplear también una expresión algebraica o una fórmula. Entonces, aquí está nuestra forma de representación. Acá me quedé otra vez se me bloqueó otra vez acá. Bueno, entonces ya las vamos a mirar y ya vamos a ir a nuestra tablet para poder mirar con un ejercicio en particular. Entonces aquí las tenemos, ahí las pueden observar, ya habíamos hablado de ellas. Entonces vamos a retomar una diapositiva que teníamos anteriormente. Entonces aquí estaba. Entonces recordemos que la tabla puede surgir de observar las regularidades. Aquí en una serie de figuras miramos eso. O también pueden surgir de datos reales analizando el comportamiento de unas variables. Entonces habíamos dicho que cada instancia se podía representar de esta manera, que ese de 0 representa, en este caso, representaría la cantidad de rectángulos en la posición 0. Entonces este 0 está indicando posición, eso indica posición, entonces en general S de n significa cantidad de rectángulos en la posición n. Bueno, entonces a partir de esto podemos hablar también de un gráfico. ¿De qué otra manera podemos representar esta función? Entonces también la podemos representar, esa función, utilizando, por ejemplo, un plano cartesiano. Entonces vamos a mirar cómo sería eso. Para emplear un plano cartesiano, recordemos que el plano cartesiano simplemente son dos rectas numéricas que se intersectan en un punto, dos rectas pero verticales. Entonces aquí lo podemos mirar, ahí hay un plano cartesiano, luego vamos a retomar ese ejercicio, pero entonces en ese plano cartesiano podemos ir indicando ciertas cantidades. Ahora, hay parejas ordenadas que pueden surgir, vamos a mirarlas aquí en este caso. Por ejemplo, si nosotros vamos a mirar exactamente este ejercicio y lo vamos a llevar al plano cartesiano. Entonces decimos que si consideramos la función g de d igual a 0.1d, o sea, ahí tenemos una regla general. A partir de esa regla general, aquí está como expresión algebraica, yo puedo hacer una representación en el plano cartesiano, pero también esa representación hay que indicar qué representan cada uno de los ejes. Entonces vamos a hacer los dos ejercicios que tenemos ahí planteados. Un primer ejercicio, entonces vamos con nuestro plano cartesiano. Entonces lo que les quiero indicar es lo siguiente. Acá tenemos nuestro plano cartesiano. Entonces un plano cartesiano es simplemente la intersección de dos líneas rectas de manera perpendicular. Generalmente entonces uno le coloca flechitas para decir que esto va al infinito, flechita acá, bueno, no tengo muy bien el pulso, pero se colocan flechitas. Entonces, si yo quiero representar, por ejemplo, ya vamos con el ejercicio anterior y luego vamos con el de la gasolina para representar esos dos casos. Si yo quiero representar el ejercicio anterior, aquí tenemos que en el eje horizontal, llamado el eje de las abscisas, vamos a representar la variable independiente. Y aquí vamos a representar en este eje la variable dependiente. Entonces, ¿cómo sería eso? Vamos a iniciar con este ejercicio que nos queda un poco más fácil, luego vamos con el de la gasolina. Entonces dice que en la posición 0 la cantidad de rectángulos fue 1, entonces vamos allá. Entonces nuestra posición 0 está aquí, pero cuando nosotros hablamos de la posición, recordemos que aquí vamos a trazar una unidad, acá está 0, voy a colocar por aquí 1, por aquí 2,
por aquí vamos a colocar 3, 4, 5, 6, bueno, vamos a colocar esas posiciones. En la posición 0 entonces teníamos, vamos a colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y si ahí es 8, entonces vamos a ubicar 16 bien arriba. Entonces vamos a continuar aquí con nuestra recta, por allá, arriba estaría 16, vamos a ponerlo más o menos, si por acá es 8, entonces 16 es el doble. ¿Qué vamos a representar en este eje? La cantidad de rectángulos blancos en esa función que llamamos S de n. Entonces aquí va a estar S de n. Y aquí la posición. Entonces, ¿en qué quedamos? En que la variable independiente siempre va en el eje horizontal y la dependiente va en el eje vertical. Entonces, en la posición 0 teníamos un solo rectángulo. O sea, ubicamos aquí, posición 0, 1, 0 en el eje horizontal, 1 en el eje vertical. En la posición 1, vamos a mirarlo. En la posición 1 habían 2 rectángulos. Entonces, en la posición 1 habían 2. Entonces, ¿cómo sería eso? Entonces, vamos 1 acá y 2 aquí. Donde se encuentren, ahí va a estar el punto. Es decir, este me representa el punto 1,2. En la posición 2, vamos a devolvernos, en la posición 2 habían 4. En la posición 2, 1, 2, 3, acá está el 4. Entonces, habían 4. En la posición 3, ¿cuántos habían? En la posición 3 habían 8. En la posición 3 entonces habían 8, entonces esto se nos agrandó. Ustedes allá con regla lo pueden hacer mejor. Entonces fíjense en que aquí ya va apareciendo como un comportamiento de esa función. En la posición 4, recordemos que en la posición 4 habían 16. Entonces en la posición 4 hay 16. Entonces vamos a ubicar ese 16 aquí, entonces más o menos quedaría acá. Entonces fíjense bien que para poder ubicar un punto, este sería el punto 4,16. Significa que en la posición 4 había 16 rectángulos, aquí indiqué las variables. Este punto sería, el punto que tenemos aquí sería 3,8. Entonces, ya podemos hablar de una pareja ordenada. ¿Por qué ordenada? Porque esto no, una cosa es tener 3,8 y otra cosa es tener 8,3. 8,3 sería 8 en este eje y 3 acá. Entonces, este 3,8 significa que tomé 3 unidades, que la primera variable cuando vale 3 unidades, la segunda vale 8. Entonces, aquí podemos hablar ya de una pareja ordenada. Pareja ordenada. Y esas parejas ordenadas, pues las podemos ver fácilmente aquí en la tablita. Si usted coloca aquí la variable independiente y aquí la dependiente, entonces podemos ver fácilmente esas parejas. Aquí tendríamos la pareja 0,1, aquí tenemos la pareja 1,2, aquí la pareja 2,4, aquí la pareja 3,8, la pareja 4,16 y aquí no conozco esta componente. Entonces, espero que ustedes por lo menos acá hagan la división y miremos cuánto vale en 5 y cuánto vale en 6. Entonces, aquí tenemos un comportamiento. Uno diría, bueno, si yo uno todos esos puntos, todos los puntos que satisfacen esa función, probablemente yo pueda decir, oiga, ¿cómo es el comportamiento? Entonces, yo puedo tratar de unir esos puntos y comenzar a mirar, bueno, si eso se me parece, tiene un comportamiento como de una ramita de una cuadrática o como de una potencia o como, bueno, en fin, entonces todo eso es lo que tenemos que aprender a distinguir. Probablemente entonces sea una potencia especial o también si surge acá una línea recta, entonces decimos que es lineal, en fin. Entonces, ¿cómo sabemos? Simplemente con la fórmula o con la expresión, que es la otra forma de representación. La otra forma de representación, recordemos que es la expresión algebraica. Voy a escribirla acá. La expresión algebraica
algebraica, si logramos obtenerla, digamos que esta es la forma de representar que, digamos que es la más complicada de conseguir, que la gráfica se hace a partir de la tabla o de la gráfica, de esta gráfica puedo pasar a la tabla también, no hay problema, pero en la expresión algebraica es como la fórmula mágica que nos dice cómo hallar cualquier otro valor que yo no conozca. Entonces, vamos a mirar cómo es el comportamiento de los datos para llegar a esa expresión algebraica. Entonces, vamos a asumir acá estos datos. Uno podría decir, bueno, en la primera entonces nos dio, cuando S de 0, vamos a colocar acá, S de 0 nos dio 1, S de 1 nos dio 2, S de 2 nos dio 4, pero si yo descompongo 4 en factores primos sería 2 a la 2. S de 3 nos dio ¿cuánto? 8. Pero si usted se ayuda con la descomposición en factores primos, probablemente encuentre una regularidad con esos datos, es 2 a la 3. S a la 4, ¿cuánto nos dio? 16, pero 16 es 2 a la 4. Entonces, fíjense bien que si yo los expreso aquí con una potencia, o de otra manera, tratamos de encontrar ya como un comportamiento de los datos, una regularidad en estos datos. Entonces uno diría, bueno, entonces, ¿qué va pasando acá? ¿Qué sería S de 5? S de 5 sería, en forma de potencia, sería 2 a la 5. S de 6, ¿qué sería? 2 a la 6. Entonces, con esa regla que tenemos acá, ya podemos armar como una fórmula o una expresión algebraica general. Entonces, podemos decir que si los datos siguen este comportamiento, aquí sería 2 a la 5, que es 32, y aquí sería 2 a la 6, que es 64. Entonces, se están duplicando estos valores, 16 más 16, 32, 32 más 32, 64, entonces acá sería en la posición 7, que no la tenemos, serían 64 más 64, que es 128. Entonces, con esa otra forma de representación que es la expresión algebraica, ya con eso se puede uno defender para hallar cualquier otro valor. ¿Cómo la podemos escribir? Entonces podemos decir que S de n es igual a 2 a la n. Entonces, este n, ¿desde dónde a dónde está variando? La variable independiente, que es n está variando, n varía desde 0, 1, 2, 3, varía en los números naturales. Entonces decimos, aquí ya sabemos cómo, en dónde puede variar esta variable, porque la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3. Entonces, aquí podemos encontrar cualquier valor ya con esta regla general, y esto es lo que se llama expresión algebraica, que es la otra forma de representar. Si yo quisiera, por ejemplo, representar el punto S de 8, S de 8, ¿qué me significa? Cantidad de rectángulos blancos que aparecieron en la posición número 8. ¿Cuántos serían? 2 a la 8. Entonces, uno aplicando esa regla, entonces uno dice, bueno, pero 2 a la 8, ¿cuánto es? Entonces uno puede ir a la calculadora o multiplicar y decir que 2 a la 8 es 256. Entonces, así puede calcular. Se me ocurre, por ejemplo, ¿qué pasaría en la posición 20? ¿Cuántos, si yo sigo con esa regularidad aquí? ¿Qué pasa en la posición número 20? Sigo dividiendo y dividiendo, ¿cuántos rectángulos voy a encontrar en la posición 20? Entonces la reglita me dice, pues esta es la regla general, es una potencia de 2, 2 elevado al número en la posición. Mire, acá está n, entonces sería 2 a la 20, entonces estoy aplicando esa fórmula. ¿Y ustedes saben cuánto es 2 a la 20? Es un número bastante grande, ese 2 a la 20 sería 1.048.576. 1.048.576. Imagínense, para hacer toda esa división, en la posición 20 ya vamos con este número de rectángulos. Pero entonces, con esta fórmula, o con esta expresión algebraica,
ya uno puede entrar a organizar y a mirar valores que no conocía con la gráfica y que no conocía con la tabla. Entonces, tenemos nuestras 4 formas de representación. Usted tiene que habitualmente pasar de una forma de representación a la otra. Entonces, miremos, por ejemplo, en el caso de la gasolina. En este caso, vamos a tomar nuestra diapositiva, la que teníamos aquí, y ahí nos daban la expresión algebraica. Nos daban esta expresión algebraica y nos dicen, oiga, ya aquí hay una expresión algebraica. Y cuando nos dan una expresión algebraica, realmente uno se ahorra mucho camino, porque acá me está diciendo cómo varía, en este caso GDD son los galones de gasolina consumidos al recorrer de kilómetros. Entonces ya me están diciendo que D, la variable independiente, son los kilómetros recorridos y que GDD es el consumo de gasolina. Y me están diciendo que se comporta con esta regla general. Entonces uno dice, bueno, si yo quiero hallar valores, pues usted le da valores aquí al D. Uno le da valores siempre a la variable independiente para hallar la dependiente. Entonces, de esa manera decimos que G de 1 es igual a 0.1 por el valor que le di a D, que ¿cuál es? Es 1. Entonces, ¿qué significa? Que cuando recorremos un kilómetro, porque eso está en kilómetros, ¿cuántos galones de gasolina consumimos? Consumimos 0.1 galones de gasolina, es decir, una décima parte de galones de gasolina, una décima parte de un galón de gasolina. Entonces, aquí estamos diciendo que al recorrer, entonces vamos 1 kilómetro, consumimos esto. Al recorrer 2 kilómetros, consumimos 0.2 galones de gasolina. Al recorrer 3 kilómetros, consumimos 0.3. Entonces, con esta regla general, que es la fórmula genérica o la regla general o la expresión algebraica, uno puede armar la tablita y puede armar otras cosas. Si yo quisiera armar una tabla con esos datos, entonces quedaría de la siguiente manera. Entonces vamos con la tabla para ese caso. Quedaría de la siguiente manera. Entonces recordemos que la expresión algebraica nos dieron la expresión. La expresión era G de D igual a 0.1 por D, 0.1D, donde G de D representa el consumo de gasolina y D representa la distancia recorrida. Entonces, si uno quisiera armar una tablita, uno puede ir de la expresión a la tabla, claro que lo puede hacer, pero tiene que indicar la variable independiente. Entonces, D, acá sería distancia en kilómetros, distancia en kilómetros, hay que ser bien específicos, y aquí el consumo de gasolina, en galones, Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si nosotros pasamos de la fórmula a la tablita, primero hay que especificar, recuerden que va primero la variable independiente y luego la dependiente, y usted le coloca algunos valores aquí. Entonces vamos a colocar algunos valores. Para 1 kilómetro, dimos que consumíamos 0.1, para 2 kilómetros 0.2, para 3 kilómetros 0.3, pero si a mí se me ocurre aquí de pronto saltar a 40 kilómetros, aquí esto no tiene por qué ir en orden. Entonces, bueno, tengo un dato, 40 kilómetros, ¿cómo voy a hacer la operación? Entonces G de 40 es igual a 0.1 por 40. Entonces, aquí nos dan 4 galones. Entonces, en 40 consumimos 4 galones. En 80 kilómetros, ¿cuánto vamos a consumir? Entonces, la misma reglita, G de 80 igual a 0.1 por 80 igual a 8 galones. Entonces, puede uno hallar diversos datos con lo que tenemos aquí planteados, distintas clases de datos. Ahora, se me ocurre finalmente colocar aquí un dato. Si en mi carro de pronto caben 12 galones de gasolina en el tanque, en un carro X, caben 12 galones, ¿cuántos kilómetros alcanzo a recorrer? Entonces la pregunta es ahora, si el consumo de gasolina es de 12 galones, ¿cuál es la distancia recorrida?
Entonces fíjense que eso lo puedo calcular con la fórmula también. Entonces, ¿pero qué es GDD? GDD es esta misma reglita que tengo acá, entonces quedaría 0.1D igual a 12, reemplazando GDD por su correspondiente, que es este que está aquí. Y entonces, también teniendo una instancia de la variable dependiente, también puedo hallar este valor. Entonces, ¿qué nos queda? Que D, de acuerdo con lo que vimos en ecuaciones, se nos convierte en una ecuación porque quedó una incógnita. Luego D es igual a 12 dividido 0.1. Y en ese caso, pues serían 120 kilómetros. Entonces, hemos dicho que, vamos a cambiar aquí el color, porque ese fue el dato que encontramos, que a partir de la expresión algebraica, podemos armar la tabla. Y también a partir de la tabla, usted puede ir a un plano cartesiano y mirar el comportamiento gráfico de esa función. Entonces, recordemos que hay 4 formas de representar la función. Verbal, en palabras, menciona la relación de dependencia, mediante una tabla, mediante un gráfico, que en ese caso se lleva al plano cartesiano. En el eje horizontal ubicamos la variable independiente, en el eje vertical la variable dependiente, y la expresión algebraica, que es tal vez una de las que tenga mayor utilidad y con la que se pueden hacer los cálculos precisos, porque uno a veces mira en la gráfica y de pronto no acierta muy bien con el puntico, mientras que con la expresión algebraica ahí sí hay precisión porque estamos haciendo el cálculo algebraico. Entonces, aquí lo que queda es tratar de hacer ejercicios para pasar de la tabla a la gráfica o de la gráfica a la expresión algebraica, y sobre eso vamos a trabajar luego. Hasta pronto.